Hola nuevamente, queridos amigos del curso Hebreo Bíblico. Tenemos la oportunidad de empezar una nueva sección, un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos de la conjugación catal en los verbos fuertes. Los objetivos para esta unidad son los siguientes. En primer lugar, aprender la conjugación catal y también practicar lectura y traducción. Comencemos. La conjugación catal es una forma verbal sufijada. Esto quiere decir que la desinencia o la flexión verbal se va a ubicar al final de la raíz a modo de sufijo. La forma básica del verbo está dada en la tercera persona masculino singular, que es la única conjugación que mantiene la forma de la raíz de modo trilítero y que está acompañada en los verbos fuertes por la vocalización kametz y pataj. Esto no es así en el español, donde la forma básica en la cual se aprenden los verbos es la forma del infinitivo, como cantar, comer, vivir. Esto quiere decir que la forma que ustedes han aprendido de diccionario, como por ejemplo mashal, ya es una forma conjugada. Está conjugado el verbo en esa forma en la tercera persona masculino singular. Esto quiere decir que significa él gobernó, por ejemplo, en el caso de mashal. Y entonces es importante que se pueda tener presente esta peculiaridad. Nosotros en el léxico que hemos ofrecido al aprender el vocabulario, hemos mantenido con esa forma una forma infinitiva, aunque no es el infinitivo del hebreo, pero básicamente porque estamos acostumbrados a pensar en los verbos en infinitivo y de allí avanzar hacia las conjugaciones. Pero entiéndase que mashal ya es una forma conjugada. Bajo esta forma son aprendidos y es la forma en la cual van a figurar en los diccionarios o léxicos. Básicamente porque, vuelvo a mencionar, es la única forma que está desprovista de elementos que aumentan la forma, es decir, prefijos o sufijos. Es la forma más básica que se tiene de todo el sistema verbal hebreo. Bien, dicho esto, pasemos a presentar cuál sería la conjugación en la forma del catal. Bien, sacando la tercera masculino singular, que es la forma que aprendemos de diccionario, todas las demás conjugaciones en el catal van a tener una forma, un sufijo. Bien, ustedes van a ver allí en pantalla la siguiente forma. Mashalti, yo reiné. Mashalta, tú reinaste. Mashalt, tú reinaste pero en femenino. Mashal, él reinó. Mashalá, ella reinó. Mashalnu, nosotros reinamos. Mashaltem, ustedes reinaron o vosotros reinasteis. Mashalten, ustedes reinaron o vosotras reinasteis. Y Mashlu, ellos o ellas reinaron. Bien, de esto es importante mencionar que la primera persona, la conjugación de primera persona, tanto en el singular como en el plural es común. Esto quiere decir que sirve tanto para alguien de género femenino como masculino. Y lo mismo ocurre con la tercera común plural. Mientras que en la segunda persona tendremos formas masculina y femenina. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta tablita? Pues bien, habría que memorizarla. Si ustedes logran aprender de memoria esta conjugación, van a tener gran parte de lo que atañe a la gramática de las formas verbales aprendido, porque van a ser dos formas las principales que vamos a tener que aprender para el hebreo bíblico y de allí algunas pocas variantes. Bien, así que lo pueden aprender recitando el versito Mashalti, Mashalta, Mashalt, Mashal, Mashalá, Mashalnu, Mashaltem, Mashaltem, Mashalú, o simplemente visualizando la desinencia o la flexión verbal ti, ta, te, nada en el caso de Mashal, terminación kamet g, la nu, el tem, ten o u. Bien, hay que buscar la manera más adecuada de acuerdo a lo que les resulte a ustedes.
pero habría que memorizarse esa conjugación teniendo en cuenta también la persona, el género y el número. ¿Bien? ¿Cuál es el sentido? Es decir, ¿para qué se utiliza esta forma verbal? Bien. Con respecto al tiempo de referencia, el catal expresa la noción de anterioridad. Es decir, cuando se establece un punto de referencia en una narrativa, normalmente el catal va a expresar acciones que son anteriores a ese punto de referencia. En ese sentido, el catal es muy frecuente en los discursos directos. Esto quiere decir cuando el narrador da lugar a que hablen los personajes y reproduce las palabras del hablante. En esos casos se utiliza para expresar acciones que ocurrieron antes del momento del habla, pero siempre indicando que influyen en este. ¿Sí? El momento que está enunciando sus palabras el hablante, se entiende que este verbo va a introducir una acción que es anterior a ese momento, pero que las repercusiones de esa acción siguen vigentes al momento del habla. Y otros usos de catal con referencia al presente o al futuro representan funciones secundarias, es decir, que no se derivan del significado básico del catal, sino que deben atribuirse a otros elementos como los factores contextuales, estilísticos o pragmáticos, es decir, el contexto nos va a iluminar cuáles podrían ser otros de los usos posibles del catal en esos contextos. Sí tenemos que decir que la forma verbal del catal es muy frecuente en las narraciones, donde por lo general se puede emplear de varias maneras. Primero, como un pretérito más o menos sinónimo del vallictol, donde las restricciones sintácticas impiden el uso de este último. En esto simplemente una notita, que volveremos a esto cuando veamos más sobre el verbo hebreo, pero el vallictol es la forma principal de la prosa hebrea. Así que en la forma vallictol en una oración va a indicar el punto de referencia sobre el cual tendremos que luego analizar la forma catal. En cláusulas subordinadas, para presentar acciones que son anteriores al momento de la historia principal. Ese es otro de los usos del catal en la narrativa. Y tercero, cuando el narrador agrega un comentario desde su propio punto de vista, lo que implica un cambio en el tiempo de referencia del pasado hasta el presente. Es decir, que el narrador puede intervenir en una narración, hacer un comentario y de alguna manera está trayendo, se sale de la historia para hablar en el presente. Bien, así que como podemos ver, la utilización de la forma catal puede ser diversa según el contexto. Y entonces lo que más nos interesa a nosotros es cómo deberíamos traducir un verbo que esté conjugado en el catal. Bien, volvemos a insistir en este punto. La traducción exacta o específica de los verbos siempre va a depender del contexto en que estos verbos se encuentren. Sin embargo, si mencionamos los usos más frecuentes que encontramos de esta forma verbal en el Antiguo Testamento, diríamos las siguientes posibilidades. Primero, que puede ser traducido como un pretérito indefinido. Esto cuando expresa una acción simple que se ha completado en un tiempo pasado. Por ejemplo, Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. En ese caso se traduce como un pretérito indefinido. Bien. Vamos a ver otras posibilidades. También un catal se puede traducir al español como un pretérito perfecto del español, cuando en este caso se expresa una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, tengo allí Jeremías 31.3. Beahabat olam ahabtij. Y en ese caso tengo el verbo allí ahabti, que es traducido toda la frase: con amor eterno te he amado. Bien. Y también tengo el ejemplo del Salmo 119.11, donde el verbo es traducido allí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado. Imrateja sería la palabra para este verbo allí.
Una tercera posibilidad es traducir el catal como un pretérito pluscuamperfecto, cuando se expresa una acción que es anterior a la de otra acción que también expresa un tiempo pretérito. Es decir, cuando se trata del pasado del pasado. Veamos en los ejemplos que tenemos en pantalla. Génesis 1:31. Y Dios vio todo lo que había hecho. Asher asá. En todo lo que había hecho. En este caso se entiende que él completó la creación en un punto pasado y eso había sido hecho con anterioridad a ese momento en el cual Dios vio. Así que se trata de una acción anterior a otra que está en pasado. Y luego tenemos otro ejemplo de Génesis 26:18. E Isaac volvió a cavar los pozos de agua. Esa acción es el punto de referencia. Volvió es una acción pasada. Pero entonces en la referencia se hace alusión a una acción que fue anterior a ese momento en el cual Isaac vuelve a cavar los pozos. Y es la alusión que dice el agua que se habían cavado en días de Abraham su padre. Asher Hafru sería la expresión allí en hebreo, ¿sí? Que habían cavado. Así que ahí tenemos la forma del pluscuamperfecto. Una cuarta posibilidad es que este verbo pueda ser traducido también en presente. Y esto cuando se emplea un verbo que expresa percepción, actitud, disposición o estado mental o físico. Bien, tengo Isaías 59:8 que dice Derech Shalom lo Yadau. No conocen camino de paz. ¿Bien? O camino de paz no conocen. Manteniendo el orden de la frase en hebreo, ¿cierto? Y el Salmo 25:2 que dice Elohai Beja Batafti. En este caso sería mi Dios, en ti confío, o en ti yo confío. Así que en esos casos noten cómo el verbo que está en catal se traduce como un presente, ¿bien? Porque se trata de verbos que expresan percepción, actitud, disposición o estado mental o físico, ¿bien? Bueno, una advertencia importante para lo que va a ser el trabajo en la dinámica de traducción de las clases que tenemos de manera online. Por razones meramente didácticas e ilustrativas, en los ejercicios que nosotros vamos a analizar en las clases, solo vamos a traducir los verbos en catal por un pretérito indefinido, es decir, la primera opción que mencionamos que podían ser traducidos estos verbos, ¿sí? A menos que por razones obvias nosotros indiquemos algo contrario. ¿Por qué esta decisión? Bueno, simplemente para simplificar la cosa. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que nosotros hemos hecho en el manual es sacar algunas frases que poseen algún verbo de su contexto y de esa manera nosotros tenemos la ausencia de otras informaciones que necesitamos para poder analizar con precisión la manera en que debe ser traducida ese verbo. Como necesitamos el contexto, vamos a favorecer simplemente la traducción como un pretérito indefinido solo para fines prácticos de la materia. Bien, así que de ahora en más, catal va a ser sinónimo de un pretérito indefinido, pero esto solo para los ejercicios de clase. Cuando uno va a hacer un trabajo más serio, una exégesis, lo que necesita es más bien analizar toda la secuencia de verbos en la que se encuentra el verbo catal para entonces detectar cuál será la mejor traducción posible. Así que en este punto es importante que al introducirnos al verbo hebreo y a la primera conjugación que estamos analizando aquí, podamos tener alguna palabrita de cuáles serían los pasos que debemos realizar para la traducción de un verbo en hebreo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y aislar todos los prefijos y sufijos que puedan observarse en la forma verbal estudiada. Es decir, liberar la raíz del verbo de todos los añadidos que pueda tener, de todos los aumentos que pueda tener. En segundo lugar, reconstruir la raíz verbal. En el caso de los verbos fuertes, que es lo que estamos analizando en esta unidad, no habría mayor problema porque la raíz siempre se mantiene intacta. El problema lo tenemos con los verbos débiles, que en algunos casos, o en el peor de los casos, se puede llegar a desaparecer alguna de las letras de la raíz trilítera.
Bien, entonces una vez que reconstruimos la raíz, es decir, identificamos las tres letras de la raíz, lo que podemos hacer es añadir las vocales kamets y pataj respectivamente donde correspondan, y de esa manera esa forma que se corresponde con la conjugación tercera masculino singular es la forma por la cual ustedes se han aprendido esa palabra o la forma en la cual aparecerá en un léxico o diccionario. Repitiendo lo que hemos mencionado recientemente, sería lo siguiente. Supongamos, tenemos allí en pantalla la forma shemartem. Entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un verbo es identificar la raíz, es decir, liberar a la raíz de todos los aumentos posibles. Allí nosotros detectamos que tem es la flexión verbal, de modo que la ponemos por separado. Y eso nos permite identificar con claridad cuáles son las tres letras de nuestro verbo aquí, que serían la shin, la mem y la resh. Y entonces, una vez que tenemos identificadas las tres letras de esa raíz, podemos añadirle las vocales kamet y pataj para que de esa manera podamos entonces recordar cómo era el significado de ese verbo o bien buscarlo con esa forma en un diccionario. Así que el tercer punto sería entonces buscar esa raíz en algún diccionario o léxico, ¿sí? Ustedes ven allí en pantalla dos diccionarios de hebreo al español. Eh, por un lado tienen el diccionario de Jardín y Comay, diccionario hebreo español. Es un léxico bastante sencillo, simple. Ya tiene varios añitos, décadas diríamos, pero está disponible en nuestra biblioteca de la universidad y tiene una gran cantidad de palabras, básicamente la mayoría que solemos necesitar para la traducción de la Biblia. Y además tenemos allí en pantalla el diccionario de Luis Alonso, diccionario bíblico hebreo español, que es probablemente uno de los mejores diccionarios de hebreo al español que tenemos disponible. Si bien ya tiene sus años, es un clásico, es un material muy bueno que podemos consultar, tiene una gran cantidad de palabras, la mayoría también, y no solamente eso, sino que también en ese diccionario, además de encontrar las posibles acepciones de las palabras, habrá algunos comentarios gramaticales, de uso, agradeciendo siempre la sensibilidad que tuvo este hombre en relación al idioma hebreo. Así que, identificada la raíz, podemos buscarla en algún diccionario del cual podamos disponer. Estos serían simplemente dos ejemplos. Ustedes ven allí en pantalla cómo se lucen algunas de las entradas de el diccionario de Luis Alonso Shekel. Por ejemplo, ven allí hacia la izquierda la palabra o el verbo ahav, en este caso como sustantivo, para amor, amores o amoríos, y entonces allí se explica algunos otros usos específicos, vinculación de palabras, es decir, cómo podría ser traducida esa palabra cuando está asociada con otras, en fin, un trabajo muy bueno e interesante. El cuarto paso que deberíamos aplicar es identificar la voz verbal, es decir, cuál de los binyanim está presente en esa forma que estamos analizando. Kal, Piel, Kifil, Hitpael, Jofal, Poal o Nifal. ¿Cuál de esas voces es? Como todavía no lo hemos visto, vamos a dejar esto pendiente para más adelante, pues lo veremos en una próxima unidad. Pero es importante definir esa voz verbal porque de eso definiremos si debo traducir el verbo como una acción pasiva, activa, intensiva, causativa, reflexiva, en fin, dependiendo las posibilidades que podamos tener ahí. Una vez identificada la voz, y para eso hay claros indicios que vamos a estudiar más adelante, repito, pero una vez identificada la voz verbal podemos ir a una buena gramática, como la que ustedes ven en pantalla, probablemente también una de las mejores que disponemos en español, la gramática del hebreo bíblico de Paul Juon y Takamitsu Muraoka, con traducción y aportes de Miguel Pérez Fernández, para poder entonces comprender un poquito cuáles serían las posibles traducciones o qué cositas deberíamos tener en cuenta para poder analizar y traducir determinada voz del hebreo bíblico.
Y por último, y no menos importante, es, luego de todos los pasos previos mencionados, es prestar atención a los elementos contextuales, estilísticos o pragmáticos, para entonces poder definir con mayor precisión la traducción del verbo que estamos analizando. Este sería el último paso y de pronto el más complejo de todos, pues requiere ya un conocimiento un poco más detallado de la gramática hebrea, como así también conocimiento de algunos tipos de análisis que nos ayudan en esa comprensión del funcionamiento de las formas verbales. Para eso les recomiendo como una buena introducción a este tema el libro de Alvirón y Cachi titulado Sintaxis del hebreo bíblico, que posee un vocabulario técnico, pero que es la mejor introducción para entender cuál es el mecanismo o cómo funcionan las formas verbales en el contexto a partir de elementos estilísticos o pragmáticos. Bien, bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.